Ella es Jocelyn Tuaquiza y como muchas mujeres en el mundo, ha tenido que lidiar con hombres obsesivos que creen que las personas son propiedades. Lamentablemente la joven se cruzó con un hombre que tenía claro que si Jocelyn no era de él, no sería de nadie. Una cita que terminó en una horrible tragedia. Cámaras registraron cuando el cuerpo inerte de Jocelyn era cargado por un hombre y déjame decirte, algo más escalofriante. Probablemente en ese momento Jocelyn ya estaba sin vida. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial a dos leyendas, a Melanie Mandato que me escribió amigo Tess aquí presente. Mil gracias mi hermosa leyenda por tu cariño, por tu apoyo, por ser tan constante, me motivas mucho a mejorar y ser mejor siempre. Gracias mi leyenda, deseo lo mejor para ti y para tu vida, vales mucho y espero que la vida te ilumine siempre. Te envío un beso y un gran abrazo cósmico. También quiero agradecer a Yami Perso que me escribió muchas gracias por tus videos y me encantó tu forma de ver la belleza. Es muy cierto que la belleza de afuera se acaba y la de adentro perdura hasta más allá de la muerte. Te mando un abrazo y seguiré viendo tus excelentes videos. Muchas gracias por tus palabras tan hermosas, las recibo con mucha gratitud, esperando que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho mi leyenda. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿tienes alguna experiencia bizarra con alguna pareja o expareja? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Jocelyn Joana Tuaquiza nació el 18 de junio de 2003 en la pequeña ciudad de Pujilí, de la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Esta ciudad es relativamente pequeña y cuenta con aproximadamente 65,000 habitantes. Como es de esperarse, no es una ciudad altamente industrializada y buena parte de su población se gana la vida mediante la agricultura. El caso de la familia de Jocelyn no era la excepción. Su madre, llamada Inés, y su padre, de quien se desconoce el nombre, se dedican de lleno a la agricultura como medio para sacar a la familia adelante. No obstante, los recursos económicos que dejaba la agricultura no eran suficientes y la familia se vio forzada a mudarse hasta Quito, capital de Ecuador. En la capital del país, Jocelyn vivió gran parte de su infancia y de su adolescencia. A pesar de este drástico cambio de ciudad, las condiciones económicas de la familia no mejoraron demasiado. No obstante, la joven pudo empezar sus estudios escolares y los aprovechó muy bien. Cuando era una niña y empezaba su tránsito hacia la adolescencia, Jocelyn ya demostraba ser una joven inteligente y muy aplicada. Su mejor manera de recompensar los enormes sacrificios que hacían sus padres por velar por su bienestar, ella los compensaba con su buen rendimiento académico. En el colegio no solo era valorada por sus compañeros, sino también por sus profesores, quienes además de su inteligencia, valoraban su determinación. Desde muy chica, Jocelyn había empezado a labrar un sueño. Quería convertirse en azafata para poder conocer la vastedad del mundo y asimismo ayudar a su familia económicamente. Durante su juventud, Jocelyn conoció a un joven llamado John Moisés Chacahuasay Ibis, quien nació el 30 de marzo de 2003 en Riobamba, la capital de la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Al igual que en el caso de Jocelyn, la familia de John decidió movilizarse hasta Quito para encontrar mejores oportunidades económicas. Esta coincidencia hizo que ambos se conocieran y trabaran una tierna amistad, o al menos eso era lo que quería Jocelyn. John, por su parte, tenía otras expectativas, pues al parecer siempre se sintió atraído por la joven, pero esta jamás llegó a considerarlo como algo más allá de un buen amigo. Por aquella época, Jocelyn estaba especialmente enfocada en cumplir sus sueños y consideraba que tener pareja no era algo que pudiera permitirse.
Los años siguieron fluyendo en la vida de ambos jóvenes. En un momento pareció que el río de sus vidas se separaba definitivamente, pero más tarde sus rumbos se reencontrarían. Luego de terminar la secundaria, los jóvenes casi perdieron todo contacto. En 2023, John abandonó su natal Ecuador en busca de mejores oportunidades, aunque no lo hizo de manera legal. El joven llegó al gigante norteamericano después de cruzar por El Paso, Texas. Sin embargo, luego de esto fue capturado por las autoridades fronterizas. Aunque el joven pensó que todos sus sueños se derrumbaban, los oficiales lo liberaron después de argumentar que no tenían espacio para mantenerlo bajo custodia. Libre en suelos norteamericanos, John tuvo que moverse por diferentes estados y ciudades hasta finalmente llegar a Spring Valley en Rockland County, New York. Allí el joven empezó a edificar su nueva vida. Algunos meses después de esto, Jocelyn también decidió poner en marcha sus sueños y consideró que la mejor manera de hacerlo era migrar a los Estados Unidos. Como ya mencioné anteriormente, la familia de la joven era de origen muy humilde, razón por la cual no tenían el dinero suficiente para pagar visas, ni pasaportes, ni demás documentación para que Jocelyn pudiera migrar legalmente. En consecuencia, Jocelyn también tuvo que cruzar las fronteras de Estados Unidos ilegalmente. Para ello tuvo que hacer un largo recorrido por toda América Central hasta llegar a México, a la frontera con Arizona. Al cruzar la frontera, ella y sus familiares, pues viajaba con un tío y su esposa, fueron detenidos por oficiales fronterizos. Según los reportes que encontré en internet, la joven argumentó que había huido de Ecuador debido a que su pareja la maltrataba físicamente. No obstante, se desconoce si esta información es verídica o no. Lo que no tiene lugar a dudas es que las autoridades le permitieron a ella y a sus familiares permanecer en suelo estadounidense. Luego de ser liberada, Jocelyn trabajó en varias ciudades y finalmente se estableció en el centro de New York. Allí logró conseguir un trabajo en un hotel y esto le permitió tener el capital económico necesario para poder mantenerse. Mientras trabajaba, la joven también trataba de obtener los papeles necesarios para legalizar su situación migratoria. En esta ciudad, Jocelyn y su amigo sí empezó a vivir una vida mucho más tranquila. Ella llevaba varios años sin saber nada de John, ni siquiera sabía que él también residía en Estados Unidos, pero eso cambió en 2024. Sus caminos volvían a unirse, pero el puerto que los esperaba era la tragedia. En vísperas de su cumpleaños número 21, Jocelyn recibió un inesperado mensaje de John. Al parecer, el joven la seguía en sus redes sociales y notó que ella también estaba viviendo en Norteamérica. Tras intercambiar un par de mensajes, el joven notó que ambos vivían relativamente cerca y decidió invitar a la joven para celebrarle el cumpleaños. Naturalmente, Jocelyn aceptó la invitación. En la cabeza de ella no había nada malo con ello y era bueno saber que una persona con la que había crecido vivía tan cerca de ella. Así llegó el 18 de junio de 2024. John viajó desde Spring Valley hasta New York y allí se encontró con Jocelyn. Para el encuentro, el joven arrendó un Airbnb en la ciudad y hasta allí llevó a Jocelyn. Una cámara registró la llegada de los jóvenes a la casa sobre las 4:30 de la tarde. Los planes de Jocelyn eran simplemente reencontrarse con alguien de su natal Ecuador y recordar buenos tiempos. Los planes de John eran bastante diferentes. Los jóvenes se tomaron una botella de vino y a medida que el tiempo fue pasando, Jocelyn empezó a notar que el chico se le insinuaba cada vez más y en determinado momento de la velada le empezó a hablar de la enorme atracción que nunca había dejado de sentir por ella y que permanecía vigente hasta ese momento. Según parece, Jocelyn trató de explicarle que ella había cambiado mucho durante esos años, pero que, a pesar de eso, sus sentimientos hacia él permanecían intactos, es decir, que lo consideraba únicamente como un amigo. La respuesta disgustó al joven, quien, ciego de odio, arremetió contra Jocelyn. Ella pensó que después de aclarar su posición, las cosas seguirían su curso normal y la velada terminaría en buenos términos. No obstante, el joven, que no supo aceptar un no por respuesta y se abalanzó sobre el cuello de la joven, empezó a estrangularla.
Ha sido imposible determinar si para ese momento el sujeto ya había acabado con la vida de Jocelyn. Lo que se sabe es que después de haberla atacado, la misma cámara que registró el ingreso de los dos a la vivienda captó el momento en el que el criminal sale con Jocelyn a cuestas sobre su espalda. Incluso la cámara registra el momento en el que pasa una patrulla de la policía que parece no notar que Jocelyn estaba inconsciente o tal vez en ese punto muerta. Algunas horas más tarde, la misma cámara registra el regreso de John a la casa alquilada, esta vez solo. Tras unos minutos, el joven vuelve a salir, esta vez con una ropa diferente y con una mochila en la espalda. A las afueras de la casa lo esperaba una camioneta que luego abordó. La camioneta lo llevó hasta la estación central, donde luego tomó un bus hasta su ciudad de residencia. Esa misma noche, los familiares y amigos de Jocelyn empezaron a sentirse preocupados luego de que ella dejara de responder sus mensajes. El hecho de que esa noche no volviera a casa no era menos sospechoso, pues ella no solía hacer ese tipo de cosas, mucho menos sin avisar. Al día siguiente, 19 de junio, los amigos y familiares de la joven, angustiados por la situación, no tuvieron más opción que comunicarse con las autoridades competentes para reportar la desaparición de Jocelyn. El departamento de policía tomó el caso como un caso de desaparición y así empezó la búsqueda. Las autoridades desplegaron varios operativos para tratar de ubicar a la joven. Los familiares y amigos de la joven también empezaron a buscarla por sus propios medios. Durante las primeras horas de búsqueda fue un poco angustiante porque no se encontraba ningún indicio de la joven. En consecuencia, la División de Investigaciones Criminales se involucró en el caso. Múltiples efectivos empezaron a entrevistar transeúntes y a realizar allanamientos. No obstante, la pista más determinante se obtuvo de manera casi involuntaria. Una mujer llamada Idania Fernández Rodríguez se comunicó con las autoridades para reportar que, en su casa, ubicada en la avenida Hawley de New York, había encontrado manchas de sangre y señales de violencia. La mujer informó que el día anterior había rentado su vivienda por Airbnb el 18 de junio. De inmediato los detectives se movilizaron hasta el inmueble y allí encontraron manchas de sangre, cabellos que al parecer pertenecían a una mujer y una botella de vino. Luego de recolectar estas pistas, los investigadores enviaron estas muestras para que se les practicaran pruebas de ADN y así poder determinar a quién pertenecía la sangre y los rastros genéticos. No obstante, la información más importante para este caso la recibieron por vía de la propia Idania Fernández. La mujer compartió a los detectives un video de las cámaras de seguridad en el que se podía ver a dos jóvenes ingresar a la casa. Más tarde se veía al joven salir con la chica a cuestas y aparentemente inconsciente. Las autoridades empezaron a atar cabos. El aspecto físico de la joven coincidía con el de Jocelyn, quien todavía se consideraba como persona desaparecida. De esta forma, los detectives se contactaron con los familiares de la chica y uno de ellos no solo reconoció a Jocelyn, sino que también reconoció a su acompañante, John Moisés Chakawasai Ibis. El familiar de la joven dijo que el muchacho era un joven oriundo de Ecuador y que había sido buen amigo de Jocelyn durante la infancia. Curiosamente, cuando las autoridades contactaron a la propietaria del inmueble, Idania Fernández, esta les informó que la persona que había alquilado su inmueble tenía una identificación distinta. Las autoridades, tras una corta indagación, lograron determinar que el inmueble se había rentado con una identidad falsa. En los días siguientes, la policía trató de determinar el paradero de John Chakawasai Ibis. También se ampliaron los operativos de búsqueda por todo New York, pues como se había podido presenciar en el video, el joven no podía haberse llevado demasiado lejos a la joven, pues no había tardado tanto en regresar tras habérsela llevado a cuestas.
El 21 de junio apareció un importante indicio. En la cuenta bancaria de Jocelyn se detectó un movimiento rechazado, lo que puso a las autoridades sobre la pista del potencial victimario. El 22 de junio, las autoridades descubrieron lo que más se temían: el cuerpo sin vida de Jocelyn. El cuerpo fue hallado en Lincoln Park. Estaba oculto bajo una serie de ramas y medio enterrado. A ese punto ya se encontraba en avanzado estado de descomposición. Tras ser sometido a exámenes forenses, se confirmó la identidad de Jocelyn y también se informó que había muerto producto de asfixia. El caso empezó a ser manejado como homicidio y las autoridades centraron todos sus esfuerzos en tratar de capturar al principal sospechoso. Las comunidades de migrantes en Estados Unidos y varias personas que se solidarizaron con este caso empezaron a compartir fotografías de John por redes sociales. Tras unos días, las autoridades recibieron información de que el joven había sido visto mientras trabajaba en un restaurante. No obstante, cuando las autoridades llegaron hasta el lugar, el sujeto ya había huido. Al parecer, este fue alertado por alguno de sus conocidos. Sus intentos de evadir a la justicia llegaron a su fin el 27 de junio cuando las autoridades lo acorralaron por completo. Sin más opciones, el hombre decidió entregarse y de inmediato fue trasladado a una corte en donde fue imputado por asesinato en segundo grado y ocultamiento de cuerpo. El joven por su parte negó todas las implicaciones y afirmó que no recordaba nada de lo sucedido, pues según él, ese día se había embriagado tanto que prácticamente había perdido la conciencia. El juez ordenó medidas de aseguramiento para el principal sospechoso por todas las pruebas que las autoridades lograron recopilar en la propiedad de Idania Fernández y que, de ser analizadas con rigor, se espera que se pueda confirmar la culpabilidad de John Moisés. En un futuro juicio, de ser hallado culpable, el hombre tendrá que enfrentarse a cadena perpetua. Por su parte, el impacto para la familia de Jocelyn ha sido inconmensurable. La comunidad hispana en Estados Unidos ha tratado de alzar su voz frente a lo ocurrido, puesto que la familia de la joven es de origen bastante humilde. No se pudo costear de inmediato la repatriación del cuerpo, por lo que tuvieron que crearse campañas de apoyo monetario para que todos sus familiares, especialmente sus padres, pudieran darle santa sepultura. Esperamos que en este caso se haga justicia y que todo el peso de la ley caiga sobre los hombros del culpable. Ahora sí, antes de irme quisiera extender una pequeña reflexión, o más que reflexión, un comentario puntual para hombres y mujeres. Por un lado, para los hombres pues resulta bastante evidente después de ver este caso. Es como aprendamos a controlar nuestras emociones, aprendamos a ser amigos del no. Mire que el no termina siendo muchas veces un constructor de personalidades. Pero me gusta más cuando el no termina construyendo a personalidades mejores, a mejores versiones, a personas que ven en el no una oportunidad de mejorarse a sí mismo. Eso por un lado, entendamos que el no tiene que hacer parte de nuestra vida, en especial también en situaciones sentimentales. Y por otro lado, amémonos mucho. Yo creo que cuando existe amor propio, entendemos que la vida es mucho más que estar con una persona sentimental. Y yo a veces pienso que las películas, la literatura, la música han hecho que las personas piensen que tener una pareja es como un requisito invaluable en la vida de una persona, y realmente no lo veo así. Yo pienso que si tú te amas lo suficiente, también la idea de estar solos resulta bastante atractiva, porque es una manera en la que nosotros podemos conocernos más a fondo y que además considero que es importante. Por tanto, si una chica o un chico nos niega una petición sentimental, no podríamos creer que el mundo termina allí, o no podremos creer que ahí nos vamos a sentir en completa soledad, porque, insisto, es importante trabajar en nuestro amor propio para que nosotros seamos autosuficientes de entender este tipo de respuestas que terminan siendo parte de la vida. Y por otro lado, este es un comentario para las mujeres que realmente no me gusta que tenga que ser así, pero pues francamente tampoco puedo mentir, y es que hay que tener bastante cuidado porque muchas veces nuestros amigos tienen intenciones sentimentales o intenciones carnales, y esto desde luego pone la situación en un contexto bastante oscuro e incómodo para ustedes. Yo lo entiendo,
pero por favor, seamos un poquito más selectivos con nuestros amigos, seamos un poquito más selectivos con las personas con las que nos decidimos rodear y por qué nosotros estamos con estas personas, preguntarnos un poco eso, o sea, entender si efectivamente hay un vínculo únicamente de amistad y que no se distorsione ese vínculo. Entonces tener mucho cuidado, desde luego estar comunicándose con amigas o que la ubicación de ustedes las tenga una persona externa me parece también importante, porque la verdad es que estos casos están sucediendo demasiado. El caso de hoy no tiene ni 2 meses de haber sucedido, por lo tanto hay que tener mayor precaución y esperamos que lo único que yo deseo es que todos nos cuidemos entre todos y que entendamos que la seguridad del otro también nos compete, que entendamos que el asunto de la empatía es algo que nos hace más grandes como seres humanos y es algo por lo cual nosotros debemos luchar, y en especial yo lo hago en este canal, la empatía por los demás. Entonces eso fue todo, espero que si les gustó la investigación de este caso me dejen saber con tu misterioso like. Ahora bien, si puedes y si quieres también hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.